Hay algo que no les conté todavía sobre mí. Hubo un momento en que le tuve miedo a mi propia voz. No en el sentido metafórico, o bueno, quizás también en ese sentido, pero primero en el sentido literal. Estaba en un estudio hace unos años grabando un doblaje, estaba el director, el sonidista ahí dirigiéndome, y era mi primer personaje coprotagónico para una serie de una streamera importante. Y a medida que actuaba, el director me iba dando devolución y yo me iba dando cuenta que no le estaba dando. No le estaba dando lo que él necesitaba. No estaba siendo suficiente. Me pasaban lo que grababa y sonaba plano, me pedían algo distinto y a pesar de que yo estaba dando mi mejor esfuerzo, no terminaba de salir. Me agarró un miedo, pero tremendo, de que realmente yo no fuese suficiente. Y me acuerdo que empecé a acalorarme, empecé a sentir una mezcla de vergüenza con reacción física, de incomodidad, empezaba a transpirar. Terminé perdiendo ese laburo. El director me mandó un mensaje después y me dijo: mirá, no tengo tiempo para dirigirte para este proyecto, tiene que salir rápido. Y quedó por muchos años como una piedrita en mi zapato. Por un tiempo me dije a mí mismo que no era mi culpa, que en todo caso era culpa del director, que me había casteado y que aparte no me había dirigido como correspondía. Y entonces, en algún momento de ese periodo, agarré un libro que había leído de chico y que recordaba con mucho cariño y lo releí porque estaba haciendo el audiolibro para subir acá. El libro se llama Un mago de Terramar, de Úrsula K. Le Guin, y algo de esa relectura me abrió una puerta que yo estaba evitando hacía mucho tiempo y muy cuidadosamente. Para los que no lo conocen, Un mago de Terramar es el primero de una saga de 6 libros ambientada en un mundo de islas llamado Terramar. El protagonista se llama Ged. Es un chico pobre de una isla pequeña que descubre que tiene un don inusual para la magia y que eventualmente va a la escuela de hechicería más importante del mundo, una isla llamada Roque. La historia arranca siendo lo que parece ser la historia de un talentoso mago en ascenso. Ged es brillante, es impulsivo, tiene un ego que compite con su talento y en un momento, movido por ese orgullo, comete un error grave. En un duelo con un compañero invoca a un ser, abriendo una grieta entre el mundo de los vivos y algo que está del otro lado. Y de esa grieta sale una sombra. Una sombra sin nombre, sin forma definida, oscura y hambrienta por Ged, aparentemente. Y esa sombra va detrás de Ged. Lo que hace Ged durante la mayor parte de este libro es huir. Y no lo digo como crítica, es lo que haría cualquiera. Digo, tenés una sombra hambrienta persiguiéndote y te das la vuelta y corres. En el caso de Ged, se sube a un barco, navega hacia otras islas, se pierde en un mundo gigantesco, cruza mares inmensos en busca del exilio, todo para escaparse de esta sombra. ¿A dónde has de ir? Lo ignoro, pero alguna idea tengo de lo que te convendría hacer. Me es muy difícil decírtelo. El silencio de Ged exigía la verdad, y Ogión dijo al fin: tienes que regresar. ¿Regresar? Si continúas así, si sigues huyendo, donde quiera que huyas siempre encontrarás el peligro y el mal, porque es ella la que te lleva, la que elige tu camino. Eres tú quien ha de elegir. Tienes que hostigar a quien te hostiga. Tienes que perseguir al cazador. Hay una escena que me dejó pensando cuando la releí de grande. Ged llega con su maestro Ogión, alguien que lo conoce bien, que le dio su nombre verdadero cuando tiene su despertar, y le pregunta qué puede hacer. Y el maestro le dice algo que es muy sencillo: que la sombra lo persigue porque él está huyendo. Y si te pones a pensarlo, las sombras siempre siguen a las personas. Es tu sombra. Con lo cual termina siendo como el perro que se agarra la cola, ¿viste? En algún momento tenés que darte cuenta, che, es tu cola, es tu sombra. Le dice que mientras siga huyendo, la sombra va a seguir siendo la que lleva la iniciativa. Y que para cambiar eso, Ged tiene que dejar de correr. Y acá está la cuestión. Ged no tiene que atacar la sombra, no tiene que destruirla. Solo tiene que darse vuelta
y enfrentarla. De pronto, en un arranque, llamó de viva voz al súbito y recio viento de la magia, y la barca saltó sobre las olas grises hacia la cosa que flotaba en el viento. En completo silencio, la sombra vacilante dio media vuelta y huyó. Huyó hacia el norte, remontando el viento. Remontando el viento la siguió la barca de Ged, rapidez de sombra contra arte de magia, y la lluviosa galerna contra ellos dos. Y el joven azuzó a la barca, a la vela y al viento y a las olas, como azuza un cazador a los mastines cuando el lobo huye. E hinchó aquel velamen tejido de sortilegios con un viento que habría desgarrado cualquier otra vela, y que lanzó a la barca sobre las olas como una ráfaga de espuma, más cerca, siempre más cerca de la cosa que huía. Ese giro, ese momento en que Ged deja de ser el que huye y se convierte en el que persigue, es uno de los momentos más poderosos que leí en un libro de fantasía en general. Y es poderoso, no porque sea súper épico en el sentido clásico, no hay una gran batalla gigante, no hay un despliegue de habilidades mágicas. Es simplemente un hombre en un bote, en el medio de un mar, que decide cambiar de dirección. Pero lo que significa ese cambio de dirección es enorme, porque la sombra no es un enemigo externo. Le Guin lo va a dejar muy claro a lo largo del libro. Y se confirma en el final que la sombra es una parte de Ged. Es lo que él liberó desde adentro suyo. Es, en algún sentido, lo peor de él mismo. Su orgullo, su miedo más profundo, su parte más oscura tomando una forma que puede perseguirlo. Y la única manera de terminar con eso no es destruyéndolo, es nombrarlo. Tampoco esta vez Ged se detuvo y siguió adelante, aunque ahora solo los separaban unos pocos pasos. De pronto, la cosa que estaba frente a él cambió por completo, extendiéndose a los lados como si desplegara unas alas enormes y finas, y se contorsionó, se hinchó y volvió a encogerse. Por un instante, Ged vio en ella la cara blanca de Esquior y un par de ojos turbios, velados, que se clavaban en él. Y luego, bruscamente, una cara aterradora que no conocía, hombre o monstruo, de labios convulsos y ojos que eran como fosos y se hundían en un abismo negro. Ged alzó entonces la vara bien alto, y el resplandor fue de pronto intolerable, de una blancura tan ardiente que dominó y arrasó aquella antigua oscuridad. Bajo esa luz, toda forma humana se desprendió como una piel de la cosa que avanzaba hacia Ged. Se encogió y se contrajo, se ennegreció mientras reptaba por la arena en 4 cortas patas provistas de garras y zarpas. Mas todavía avanzaba, alzando hacia Ged un hocico ciego, informe, sin labios, sin orejas ni ojos. Y en el momento en que estuvieron frente a la blanquecina luz mágica de la vara, se hizo completamente negra y se irguió. En silencio, hombre y sombra se encontraron cara a cara y se detuvieron. En voz alta y clara, rompiendo aquel viejo silencio, Ged pronunció el nombre de la sombra, y en el mismo instante habló la sombra sin labios ni lengua, y dijo la misma palabra. Ged. En el encuentro final, Ged alcanza a la sombra y la nombra con su propio nombre, porque la sombra y Ged son lo mismo. Y al reconocerlo, al decirlo en voz alta, la sombra deja de ser una amenaza separada de él. Se integra. Ged queda completo, no victorioso, porque todo lo que sufrió, lo sufrió, y ha quedado, si querés, debilitado de este encuentro. No está triunfante, pero está completo ahora. Cuando releí eso la segunda vez, pensé en el estudio a donde fui a grabar, en la autocrítica que no quise hacerme, porque tenía miedo que si aceptaba que no era suficiente, entonces todo lo que yo muestro de mí mismo iba a terminar siendo una mentira. No era lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente bueno, no me tengo que dedicar a esto que me dedico. De eso es de lo que estaba huyendo yo. Yo estaba huyendo de la posibilidad de encontrarme con algo en mí que no me gusta. Sentirme defraudado, sentirme insuficiente y sentir que lo que yo soy no alcanza. Lo que Ged me enseñó es que huir de eso no lo va a hacer desaparecer. La sombra no se va a cansar. La sombra tiene todo el tiempo del mundo y vos sos el que se agota corriendo. La única salida
es darse vuelta. No para pelear, sino para encontrarse. Hay algo que Le Guin entendía con una claridad muy poco común, que el miedo más paralizante no es el miedo a algo externo. Suele ser el miedo a una parte de nosotros mismos que aún no nombramos. Algo que hicimos, algo en lo que fallamos, algo que somos y que todavía no aceptamos que somos. Y mientras no lo nombremos, nos va a perseguir. El nombre lo cambia todo, no porque el nombre cure, sino porque pone al miedo en un lugar real. Adentro nuestro, donde siempre estuvo, donde tiene un tamaño que podemos medir. La sombra que perseguís desde lejos es infinita. La sombra que nombrás es tuya, te pertenece y la conoces. Eso es lo que un libro de fantasía le hizo a mi forma de pensar el miedo. No me dio una técnica, no me dio un sistema para evitarlo, me dio una imagen muy sencilla. Un hombre en un bote que, a pesar del terror que sentía, decide darse vuelta. Y a veces eso es todo lo que tenemos que hacer para empezar a sanar. Si esto resonó con algo en vos, te cuento que el audiolibro completo de Un mago de Terramar, narrado por mí, está disponible en mi Patreon. Le dediqué mucho cuidado a esa narración porque es un libro que me importa realmente. El link está en la descripción. Y si conoces a alguien que le gusta la fantasía o que está evitando algo que sabe que tiene que enfrentar, bueno, quizás este video le sirve. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo.